trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida. Lectura del libro del Éxodo. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Moisés se levantó y subió al monte de Dios, junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo: espérennos en este lugar hasta que regresemos. Así que aquí se quedan Aarón y Hur con ustedes, y si alguien tiene algún problema, que se lo presente a ellos. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Palabra del Señor. Rendemos gracias a Dios. El Señor es Rey, tiemblen los pueblos. Está aterrorizado sobre querubines, sacúdanse la tierra. El Señor es grande en Sión. Es excelso sobre todos los pueblos. Alaben su nombre porque es grande y temible. Él es santo. Oh Rey poderoso, amante de la justicia, has establecido la equidad. Has administrado la justicia y el derecho en Jacob. Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios. Y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. Desde la columna de nube les hablaba. Guardaban sus testimonios y el decreto que les dio. Oh Señor Dios nuestro, en verdad les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, con todo les castigabas por sus malas obras. Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios y adórenle sobre su santo monte. Porque el Señor nuestro Dios es el santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta de San Pedro. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, 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 ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, aleluya, aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo, Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Buenos días, ¿verdad? A todos. Sí, yo creo que me voy a estrenar ya aquí. Ya era hora que me parara aquí enfrente. Bueno, yo comentarles que yo, bueno, desde que me incorporé a la comunidad prácticamente, creo sí me había salido como la intención de querer hacer la reflexión y eso. Pero decía yo, no, o sea, no tengo como ¿cómo decirles? El llamado, por decir así, porque eso es por llamado. Bueno, yo decía, no soy preparada, pero siempre me acordaba, no sé si ustedes saben, esa cuestión de Aarón, de Moisés y Aarón, que no podían sacar al pueblo de Israel, y era el temor de Moisés, ¿no? De hablar, porque no podía hablar. Entonces ese mismo temor de pasar, pero siempre tengo ese pensar así. Y yo decía a una persona, yo le decía, no, yo no estoy preparada para eso. No, yo decía, ni que me vayan a decir, porque yo no les voy a decir que no, y me iba a dar pena decir que no, le decía yo, pero bueno. Ya entrando un poquito con lo de las lecturas, con lo de la primera lectura, a mí me llamaba mucho la atención lo que es la obediencia de Moisés, porque cómo asumir, ¿no?, el hecho de sacar a un pueblo, o sea, liderar, porque eso de que nosotros nos digan de ser líderes, hasta nos da un poco de miedo. O sea, nos dicen, con solo que nos digan, ay, vas a dirigir tal cosa, por muy sencillita que sea, pero solo que nos digan que lo vamos a dirigir, ya nos da temor, ¿no? Y Moisés fue muy obediente él al acudir al llamado de Dios. También se nota en la lectura, ¿verdad?, el delegar las responsabilidades. Cuando dice en la lectura que Aarón y Hur, dice, se quedarán, y si tienen algún problema, que se le presenten a ellos. O sea, la importancia de no solo los líderes, ¿verdad? En este caso nosotros en nuestra comunidad, bueno, yo no hablo mucho porque la verdad es que desconozco ciertas cosas, pero sí, siempre estamos como que, bueno, cuando Álvaro se fue del país, estábamos como que, ¿qué iba a pasar? Porque estábamos todos en él, ¿no? Entonces esa cuestión de delegar responsabilidades, porque él nos dijera a nosotros, ¿verdad? Mire, cada quien haga ciertas cosas, tú ocúpate de las alabanzas, que no era solo él, ¿verdad? No, que nosotros somos parte de la comunidad y nosotros asumir eso también, que nosotros también sí podemos hacer las cosas.
si podemos dirigir, si tenemos la creatividad para hacerlo y si tenemos el Espíritu de Dios para hacer las cosas. Entonces no tenemos que tener ese temor, por decirlo así, hasta cierto punto temor, de no acudir a ese llamado y de no ser obedientes con los líderes de nuestra comunidad, ante todo también. Que si nos dicen, hay que leer alguna ley, gracias a Dios aquí no es impuesto nada, ¿verdad? Aquí todo se pregunta si se puede o no se puede, pero hay en otros lugares que sí lo hacen así. Entonces solo lo agarran a uno y venís y hay que hacerlo. Y a veces uno ni preparado, pero nosotros tenemos que ver también esa versatilidad de la comunidad, de que sí nos permiten como ver si nosotros sí podemos y sí queremos hacer las cosas. Entonces otra cuestión de la primera lectura es la paciencia. Imagínense que estar en un lugar al séptimo día que lo llamen a uno y uno ahí, quién sabe si aguantando hambre, frío, y uno estar ahí. Yo creo que ninguno de nosotros nos dice, ay, sí, mira, Dios te va a hablar allá, en aquella montaña, en el cerro, en el volcán. No vamos. Y no vamos porque no. Tenemos demasiados apegos con las cosas, uno, ¿verdad? Y otra que no vamos a tener la paciencia suficiente, como que somos bien impacientes con nuestras vidas, en sí de ciertas cositas que estamos esperando. O sea, a veces nos cuesta tener paciencia, ya sea con alguna petición que nosotros tengamos con Dios, nosotros de repente no recibimos la respuesta que queremos o no vemos ninguna respuesta. Y nosotros somos impacientes, ¿verdad? Y decimos nosotros, yo quiero que Dios me resuelva, pero ya, ¿verdad? Y esa lectura nos llama mucho a eso, a que recordemos la paciencia que debemos de tener con nuestras peticiones, y no que Dios no nos está dando una respuesta, porque Dios siempre da respuestas, que a nosotros no nos gusten las respuestas es otra cosa. Amén. Esa es otra cosa. Entonces, en la segunda lectura habla sobre el mensaje. Dice, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. ¿Qué mensaje, verdad? Nosotros estamos dejando en nuestros lugares, en nuestras vidas cotidianas, ¿verdad? En nuestros trabajos, en nuestros estudios. Nosotros en verdad, haciéndonos la pregunta, si en verdad estamos siendo luz en medio de la oscuridad para alguien. Si nosotros también estamos tomando ese mensaje que se nos da, ¿verdad? Todos los domingos, y si tenemos la oportunidad de leer durante la semana, si estamos recibiendo en verdad ese mensaje como una luz en nuestras vidas. Por eso vuelvo y les repito lo de la oración, cuando nosotros pensamos que no recibimos una respuesta. Y nosotros también, o sea, si en verdad estamos recibiendo ese mensaje, si nos estamos dejando en realidad escuchar a Dios. Entonces yo quisiera también que quedara esa pregunta, si nosotros en verdad estamos escuchando y si estamos siendo luz para las demás personas. Porque a veces nosotros somos así como queremos para nosotros, pero a veces se nos olvida que también debemos de ser nosotros luz para los demás. Nosotros queremos que nosotros nos alumbre todo el mundo. pero nosotros no somos luz para los demás, ¿verdad? Entonces debemos de ponernos a pensar eso y de ver nosotros también esa luz. Por eso les repito el hecho de escuchar y de observar, ¿verdad?, a nuestro alrededor, porque a veces nosotros decimos, no, yo la verdad es que no sé si Dios a mí me habla o no me habla, porque yo creo que ya lo he mencionado antes, yo siento de que, bueno, el amor de Dios se manifiesta en todo. Desde que uno se levanta
y el pasar del día y así. Pero muchas veces no notamos eso. Nosotros decimos, no, es que a mí Dios, la verdad es que no, ni sé si tengo una relación con Dios. Cabe la duda, ¿verdad? Entonces ahí nosotros debemos de escuchar y abrirnos, ¿verdad? Y abrirnos a cualquier respuesta, porque también es que no nos gusta, ¿verdad? Por eso les digo de dejarnos iluminar por el mensaje, aunque no nos gusta, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no nos van a gustar. Entonces, de ahí, otra cosa que me gustaba era que decía que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablarán por iniciativa humana, sino por el Espíritu Santo. Yo creo que cada uno de nosotros, los que se han parado aquí, los que somos nuevos y los que están por pararse aquí, no somos nosotros en realidad los que hablamos, ¿verdad? Sino que es el mensaje de Dios. Yo creo, a Álvaro se lo comenté yo, que a Álvaro le pregunté las lecturas, le pregunté de nuevo y yo le decía a él que yo tenía eso preparado desde el momento que Luis Manuel me lo dio. O sea, que hace una semana lo preparé esto. Entonces fue del momento, ¿verdad? Dije yo, bueno, lo voy a preparar con tiempo, no vaya a ser. Hay que salir a tiempo. Entonces dije, yo lo voy a preparar. Y conforme lo fui haciendo, y vi esta parte, justamente es cierto. O sea, no es uno el que viene aquí y a quererle yo interpretar, ¿verdad? Como en otras partes que a veces malinterpretan las cosas o se distorsionan la palabra de Dios como para meter temor, ¿verdad? En fin. Y digo yo, nosotros no venimos a eso, pues, a engendrar temor ni nada, sino que uno habla a través del Espíritu, ¿verdad? Entonces esta parte de aquí sí yo quería hacer una pequeña pausa porque sí, como hacer como un llamado. No sé quiénes no se han parado aquí a hacer la reflexión. No, yo no sé, yo... Okay, para que no tengan temor, ¿no? Es el Espíritu de Dios el que al final nos ayuda a hacer estas cosas. Entonces, a dirigir igual, pues yo no estoy en ningún tipo de liderazgo, yo siento que formo parte de la comunidad, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero es quitarnos como esos temores, ¿verdad? Quitarnos esos pequeños temores. ¿Cuál fue tu beneficio de salida? Ajá. No pasamos por la negación, no se preocupe. Bueno. También en el Evangelio habla de testigos, ¿verdad? Y todos nosotros somos testigos del amor de Dios, como les vengo diciendo, ¿verdad? Todos somos testigos en nuestras vidas. Yo en lo personal puedo hablar de que a mí me dicen, bueno, a mí me ha tocado bien feo. Siempre me ha tocado así como feo, digámoslo así. Pero nunca me he quejado de eso. O sea, porque soy testigo del amor de Dios. Entonces, sí quisiera dejarles como esa espinita, ¿no? De ustedes, cómo se manifiesta el amor de Dios en ustedes y cómo son testigos ustedes de eso. Porque en el Evangelio habla de una transformación, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos da ese miedo cuando Dios viene y nos sacude la vida. Y es una transformación. Entonces nosotros ahí nos da miedo. Ese mismo miedo que le dio a los discípulos cuando vieron a Jesús iluminado y todo. Y a nosotros nos da miedo vivir una transformación. Por eso nos quedamos muchas veces en una zona de confort. Y decimos, no, yo aquí estoy bien, pero como para Dios, ¿verdad? Nosotros podemos decirle una cosa, pero Dios hace o lo contrario, nos deja ahí. Entonces, y transforma nuestras vidas.
Por eso yo quisiera también eso de que ustedes como que nos quitemos eso, ¿no? De la zona de confort, de los temores, de ver a Dios como algo tan lejano, sino que como Dios, porque es nuestro amigo, ¿no? De hecho, yo sí tengo una relación con Dios. Sí, entonces, por eso les digo, entonces tenemos que quitarnos esos miedos y ver a Dios como nuestro amigo, pues, y dejar de tener esos desconfianzas, por decir así, en las transformaciones. Porque como les digo, nos da un gran miedo de plano cuando llegan las pruebas. Cambios de trabajo, cambios de universidades o de estudio, lo que sea, ¿verdad? O de algo, por muy cotidiano que sea, nos da un temor bien grande. Y nosotros no lo vemos como algo bueno, sino que lo vemos como algo malo siempre. Si se fijan, siempre lo vemos como algo malo. Me pasó esto, estoy pasando por esta prueba, quizás me merezco esto, llegamos incluso a pensar que me merezco esto, o a reprochar. Y no lo vemos como un aprendizaje, como una experiencia nueva. Entonces esto de la transformación, de ver a Dios o a Jesús iluminado, es de ver nosotros también así, porque nosotros también podemos cambiar, ¿verdad? Podemos iluminarnos, como les repito, como les decía antes, ser luz en medio de la oscuridad para alguien o para nosotros mismos, porque a veces también nos falla eso de hablar con nosotros mismos, porque nos da miedo también. Nos da miedo el hecho de confrontarnos, no de estarnos reprochando, ¿verdad? Porque si nos estamos reprochando, más que la autoestima baja y nos estamos metiendo en problemas. Pero el hecho de incluso celebrarnos cosas, hasta decirnos nosotros, lo hiciste bien, ¿verdad? Lo hicimos bien, nos da miedo. O sea, las transformaciones de las etapas de nuestra vida, porque nosotros no somos las mismas personas que éramos hace 1 año, 2 años. Y hay muchas cosas que las estamos haciendo ahora y probablemente hace 1 año o 2 no las hubiéramos hecho. Y si se nos hubiera presentado eso, en ese momento nosotros hubiéramos tal vez dicho, no, yo no puedo con esto o con esta prueba que ya pasé, ¿verdad? Porque a veces también el hecho de ver las pruebas y verlas de nuevo y decir, o vivirlas hasta cierto punto, ¿verdad? Vivirlas y decir nosotros, ¿cómo pude con la prueba? La transformación que Dios hizo conmigo. Y de verla, porque muchas veces ni la vemos, como les digo, o sea, simplemente vemos la prueba y si ya pasó, ya pasó. Ya salí, gracias a Dios, dice uno nada más. Pero ¿cuál fue la transformación por esa prueba? ¿Verdad? Tenemos que aprender también a identificar eso y a saber valorarnos eso también, de que crecemos como personas y que eso también nos ha dejado un aprendizaje y nos quita un miedo. Es algo superado. Y si no es del todo superado, se presenta una prueba similar, pero ya no la afrontamos de la misma forma o con el mismo temor. Porque también confiamos en un Dios, ¿verdad?, que está con nosotros. Y eso también nos falla. Porque dejamos de creer en eso que les he mencionado del mensaje, que dejamos de escucharlo. Probablemente a veces venimos acá los domingos y se para alguien a hacer la reflexión o con solo las lecturas y venimos a sentarnos, a nada, nos vamos y ahí quedó, ¿verdad? Nos reunimos el jueves en el Oasis y ahí quedó también.
ahí quedó. Y yo creo que es algo que aprendí yo bien hace muchos años, es que todos tenemos algo que decir, ¿verdad? Todos siempre tenemos algo que decir sobre alguna lectura, pero todos tenemos algo que decir, porque todos tenemos pensamientos distintos. Tal vez algo que se me escapó a mí no se le va a escapar a Moisés, a Edgar, y si así vamos llenando eso. Por eso nosotros somos una comunidad, y en la comunidad todos vamos aportando. Hay otro mensaje ahí que dice: este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Nosotros, volviendo a lo que les digo, nosotros no somos las mismas personas de antes. ¿Cuántas veces a nosotros nos quisieron hablar de Dios o estábamos cerrados, verdad? A escuchar algo, ya sea un mensaje de Dios o un consejo inclusive para nuestra vida, que a veces nos vemos en cuestiones bien difíciles, ya sea en relaciones de pareja, sea en relaciones de amistad, sea cualquier cosa así, o algún problema de trabajo con algún compañero, un conflicto o algo, y uno se lo cuenta a alguien, ¿no? Pero a veces nos gusta como contar las cosas, pero no nos gusta escuchar nada más, o sea, el consejo. Y nos cuesta escuchar ese consejo y más llevarlo a la práctica. Porque a nosotros nos gusta mucho que nos escuchen, pero no nos gusta escuchar. Y ahí estamos mal también. Que imagínense ustedes, todos hubieran escuchado, hubiesen entendido este mensaje cuando dijeron: este es mi hijo amado a quien he elegido, escúchenlo. También las cosas hubiesen sido un poco diferentes, ¿no creen? Si hubiesen de plano escuchado. Pero no fue así. Entonces hoy ese mensaje, ¿verdad?, lo transmitimos nosotros en nuestras vidas cotidianas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Y no solo precisamente, hay muchos que creen que dar un mensaje o ser luz para alguien significa el hecho de: tengo que llevar la Biblia, ¿verdad? Tengo que llevar un gran libro allá, oye, y más que la gente a veces se asusta, ¿verdad? Porque si uno ya va con la Biblia en la mano, y peor, si uno no lo han visto nunca con la Biblia en la mano, es más peor todavía. se asustan. Entonces no es eso, sino es dar una palabra, de estar con esa persona, dar un consejo, como les digo, a veces yo espero al menos dejar eso, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a escuchar y dar el mensaje, aunque no sea escuchado, porque ven que ni a Jesús escucharon. Nosotros a veces nos quejamos y decimos: es que no me escuchan, la persona no me está entendiendo. Pero eso, ¿verdad? Uno deja el mensaje. Pero nosotros estamos aquí, y si uno está diciendo que uno debe de escuchar, no solo dar un mensaje, sino que escucharlo, nosotros vamos a ser diferentes. También habla acá algo bien bonito, porque a mí me llamó la atención sobre que dice ahí: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. La discreción y la lealtad. A nosotros nos cuesta a veces, ¿verdad?, ser discretos o ser leales con nuestros amigos, con nuestros amigos, o incluso con cuestiones de nuestros trabajos también, que uno ve. Yo eso sí lo aprendí bien, yo ver, oír y callar. Uno, porque mejor no se mete uno en problemas. Pero la lealtad, uno le cuesta a veces, que dice uno, ya no le habla a alguien, y uno no sé por qué llega a otra persona, y siempre pasa eso, porque a uno a veces le dejó de hablar a una cierta persona,
pero uno se llevaba muy bien con esa persona, pues su gran amigo y todo, pero siempre hay alguien que puede llegarle a preguntar algo sobre esa persona. Mira, esta persona, esto y lo otro, pueden haber pasado años. Y a veces uno comete como la indiscreción de decir ciertas cosas. Y no sabe que uno, la lealtad es hasta el final. Así me dejé de hablar con quien sea. Eso es así. Hasta, o sea, como les repito, sea cualquier ámbito de la vida que sea relación de pareja, sea relación de amistad, o solo un compañerismo, porque a veces uno conoce, yo uso muchos términos, que si no soy amiga de alguien, mi conocido, mi compañero, mi compañero. Pero no es el ser desleal. No nos quita el hecho de que seamos leales, ¿verdad?, con las personas. Entonces bueno, a mí me pasa que a mí, con amistades, ¿verdad? Nos estamos con amistades, que uno de repente deja de hablarse con la gente. Yo tengo mi amiga de infancia, ella se casó y por el esposo me dejó de hablar, ¿verdad? Pero y a mí después, como les cuento eso, porque a mí me preguntó después otra persona algo de ella. Y yo pues no me hablaba, y eso era, y uno guarda hasta rencor, podría decir uno, porque ni por qué me dejó de hablar, y por quién, me dejó de hablar, por una persona que se pudo haber casado, por quién sabe se va a quedar ahí, dice uno. Pero uno no debe dejar de ser leal. Y eso, aunque a uno, ¿cómo decirles?, le hagan daño. Y uno dice, ay, sí, yo voy a venir y es ahora, ¿verdad?, que hay una oportunidad, y abonarle al otro, porque dice uno, qué rencor, porque me dejó de hablar, y yo quito mi lealtad con esa persona. Entonces ya ni nos hablamos. Maldita. Y no debe de ser así. Nuestra lealtad debe de estar firme, y con Dios aún más. Y nos cuesta tener una lealtad con Dios, porque nos dejamos llevar por cosas, ¿verdad? O perdemos el tiempo. ¿Por qué no muchos de nosotros, y me agrego yo, porque yo también lo hago, el hecho de casi no leemos la Biblia o no nos ponemos a leer, o que Álvaro tanto que nos manda mensajes ahí, ni se leen, se pasan, ¿verdad? Pero son mensajes, o sea, literal la palabra. Exacto. Entonces, y no nos gusta tampoco ni leer eso, ni la versión resumida. Ni la resumen. Y nos cuesta hacerlo. Y es una lealtad no con Álvaro, sino con Dios. Amén. Y nos cuesta, y al agarrar a veces tenemos ahí escuché el comentario de que tienen un libro empolvando en la casa. Y nosotros tenemos las Biblias también empolvadas en la casa. Y no las agarramos para nada. Si los tenemos en digital, que porque está en digital. Que me van a doler los ojos por el teléfono de la luz. Y si está en físico, tampoco nos gusta en físico. Nada le gusta, nada le gusta. Yo sé que le gusta, pero no le gusta. Entonces es bien, si nos fijamos, este domingo nos ha dejado mucho el hecho de, o recalcarnos la palabra de los mensajes, del escuchar, de la obediencia, ¿verdad? Volviendo a la primera lectura, la obediencia. Y si nosotros somos líderes en medio no de la actividad de la comunidad, sino de nuestros trabajos o nuestros estudios, que nos toca ser líderes de grupo en el caso de... O sea, el aprender a delegar, ¿verdad? Delegar responsabilidades
y los demás estar abiertos, ¿verdad? Todos estar abiertos a colaborar, a ser obedientes, porque sabemos que no es una obediencia, como vuelvo y le repito, con lo de los mensajes de Álvaro, no es con él, y ni siquiera es aquí con una obediencia, por decirlo así, con Álvaro, con Nubia o con Luis Manuel, sino es con Dios. Porque nosotros el venir aquí los domingos, como decía, que no se vea, decía Luis Manuel, como algo ya cotidiano, porque no hay nada que hacer, sino es que ahí ya cabe nuestra lealtad con Dios, porque a nosotros nos hace falta escuchar el mensaje de Dios. Como decía Nubia, Dios no necesita de nosotros somos los que necesitamos de Dios. Entonces tenemos que verlo desde ese punto, ¿verdad? Entonces dejarles nada más esas palabras, ¿verdad? De la obediencia, el delegar las cosas en cualquier ámbito, como les repito, el dar siempre un mensaje, ¿verdad? De cualquier persona, seamos luz, de verdad, seamos luz en el mundo, para cualquier persona. A veces uno puede ver a la gente todo mal encarado, y uno dice, no me acerco porque ¿qué le voy a decir? ¿O para qué me voy a enterar yo de su vida, verdad? Si mientras no me afecte a mí, pues todo está bien. Y tal vez esa persona está pasando un problema bien grave y por eso anda todo mal encarado. Pero uno a veces dice, no, el amargado aquel, la amargada aquella. Entonces no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Entonces dejarles esa cuestión también del mensaje, de que de verdad seamos luz para otras personas. No solo hoy que salgamos de aquí, ni esta semana, que nos gusta que nos dejen tareas también, porque que hay que hacer esto esta semana. Sino que de verdad nosotros de nuestro corazón, que el mensaje del Evangelio haya quedado en el corazón de nosotros, ¿no? Y que esto no debe ser como una tarea así obligada, sino que algo que de verdad nace en nuestro corazón es ser luz para otros, y nosotros de verdad dejarnos escuchar, darnos esa oportunidad de escuchar a Dios, de escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros, aunque no nos guste, porque no siempre nos va a gustar, porque no, como les repito, no siempre vamos a recibir la respuesta que queremos, o no siempre se nos va a cumplir lo que nosotros queremos. Entonces, eso, ¿verdad? Como les repito, lo del mensaje. Y que estemos siempre quitándonos los miedos y creyendo de verdad, creyéndonoslo, porque eso es lo que hace falta, que nos lo creamos, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es lo que hace falta en nosotros, que de verdad nos lo creamos y que nosotros somos instrumento de Dios. Lo que pasa es que a veces hacemos ciertas cosas y uno dice, no, la verdad es que yo como que no soy digna, ¿verdad? De decir nada, porque mi vida no habla. Pero pasan cosas y uno sí es digno de hacerlo, y uno sí tiene el Espíritu de Dios para hablar. También no olvidarnos que sí somos testigos del amor de Dios. Sí somos testigos. Y no olvidarnos de que todos los días, ¿verdad? Nosotros experimentamos el amor de Dios desde que nos levantamos. Así sea que me tropecé cuando me levanté, pero me levanté. Y dejarles lo último, ¿verdad? Que lo último que les mencioné, de no olvidarnos de ser leales con los demás, ser discretos y ser leales con Dios, porque Él pues nos ama y es un Dios de amor. Nada más eso es lo que
Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano, llena sed del bien y la verdad.